Buen día, queridos hermanos. Es para mí un gusto el que nos encontremos en este espacio de la reflexión del día. El tema de hoy está relacionado con la llegada del Mesías, puntualmente en el inicio de su vida ministerial de forma pública, ubicado siempre en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. La venida del Mesías. En medio de la opresión a la que los judíos habían estado sometidos por causa de sus diferentes conquistadores, la esperanza en la venida del Mesías prometido por Dios cobró mucha fuerza entre el pueblo de Israel. Este Mesías había de ser un descendiente de David, y ellos esperaban que apareciera en este mundo de una forma sobrenatural para establecer definitivamente su reino. Pensaban que sería un gran conquistador, con una fuerza militar extraordinaria que vencería a los enemigos de Dios y de su pueblo, para finalmente establecer un reino de justicia y paz en el que Israel tendría una posición prominente, ya que sería ahí donde el Mesías se sentaría en su trono y desde donde gobernaría el mundo. Por supuesto, esto implicaba necesariamente que primero Israel fuera librado de todos sus opresores, en especial del Imperio Romano. Esto era lo que todos los judíos esperaban cuando Juan el Bautista presentó, rompiendo los 400 años de silencio en los que no se había escuchado ninguna voz profética. Juan anunciaba la inminente venida del Mesías prometido. Muy poco después se presentó el Señor Jesús, aquel que Juan el Bautista había identificado como el Mesías prometido por los profetas. Y él comenzó su ministerio público haciendo la siguiente declaración: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Aquel momento que Dios había ordenado desde la eternidad había llegado. En palabras del apóstol Pablo, cuando se dirige a los Gálatas, él dice la plenitud de los tiempos. Pero también cuando les escribe a los hermanos en Éfeso, él habla del cumplimiento de los tiempos. Y es que el mismo rey estaba en medio de su pueblo y se disponía a comenzar a cumplir su misión. Qué máxima expectación, queridos hermanos. El establecimiento del reino de Dios por medio del Mesías había comenzado, y vea usted, estaba comenzando primero con un llamamiento al arrepentimiento. Y es que partiendo de este punto, para muchos resulta inconcebible. En muchas partes del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento menciona el establecimiento del reino de Dios por medio de un Mesías conquistador. El pueblo judío lo tenía bien claro, pues en eso habían sido enseñados desde muy pequeños. Y era cierto, pero había algo que ignoraban o que no querían entender. Y es que los profetas habían advertido que primero era imprescindible el arrepentimiento y la renovación espiritual del pueblo. Y en esa misma línea estaba Juan el Bautista, quien acompañó su predicación con el bautismo de arrepentimiento como un medio para preparar al pueblo para la venida del Mesías.
Juan el Bautista gozó de un gran prestigio en Israel como un auténtico profeta de Dios. Y muchos reconocieron su necesidad de arrepentirse y ser renovados espiritualmente. Pero otros, especialmente los dirigentes religiosos de la nación, despreciaron su bautismo y no quisieron arrepentirse. Más adelante, Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33 lo menciona. Y es que cuando se hablaba de renovación espiritual, las cuentas no les salían a ellos porque sus expectativas eran distintas. Y sí, la necesidad de una renovación espiritual era necesaria. Pero aquí es importante que notemos que Juan el Bautista no solo habló del bautismo en agua para arrepentimiento, sino que también anunció que el Mesías, al que él precedía, les bautizaría con el Espíritu Santo. Esto se correspondía con una verdad que los profetas del Antiguo Testamento hacía tiempos que llevaban anunciando. Como ya mencioné, todos los profetas eran conscientes de que el arrepentimiento por sí solo no cambia a las personas. Era necesario o es necesario hacer algo mucho más profundo. Por eso los profetas anunciaron el nuevo pacto que Dios se proponía hacer con su pueblo en el futuro. Un pacto por medio del cual Dios se comprometía a perdonar sus pecados y a darles un nuevo corazón capaz de cumplir con su voluntad por medio del poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Jeremías lo dice así. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Queridos hermanos, el hombre pecador había demostrado sobradamente ser ingobernable, incapaz de sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso, antes de poder entrar a formar parte del reino de Dios, era imprescindible cambiar su corazón. Esta fue una de las cosas más importantes que Juan el Bautista anunció. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Y es que sin esta profunda renovación espiritual que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo en ellos y en aquellos que creyeran en Él, sería imposible formar parte de su reino. La cita que acabamos de ver en Jeremías anunciaba que la venida del Espíritu Santo traería implícito un nuevo pacto
diferente del que Dios había hecho con Israel en el desierto por medio de Moisés. En el pacto antiguo de la ley habían dos partes. Dios tenía una e Israel tenía otra. Pero Israel fue incapaz de cumplir la suya y constantemente la quebrantó con los desastrosos resultados que ya hemos visto en las lecturas anteriores. Por tanto, el nuevo pacto no tenía que ser radicalmente diferente del antiguo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y es que lo más importante de este nuevo pacto es que no estarían implicadas dos partes en él, sino solo una, la de Dios. El problema del antiguo pacto es que el pueblo era incapaz de respetar su parte cumpliendo la ley. Así que el pacto quedaba roto. Pero en el nuevo pacto veremos que no hay nada que se le pida al pueblo de Dios, ninguna condición que sean llamados a cumplir. Veamos brevemente los términos del nuevo pacto. Lo único que hoy en Hebreos 8, capítulo 6, versículos del 6 al 13. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Recordemos que los 10 mandamientos del antiguo pacto fueron escritos en tablas, en piedras. Eran, por lo tanto, mandamientos externos. Le decía a la persona lo que debía de hacer, pero no le proporcionaba las fuerzas para hacerlo. Le decía lo que no debía de hacer, pero no suplía el poder para evitar hacerlo. En el nuevo pacto, Dios escribe su ley en el corazón, lo que significa mucho más que una ayuda para recordar mejor sus mandamientos o su ley, sino que implica ni más ni menos que la implantación dentro de nosotros de una nueva naturaleza a la imagen de Cristo, capaz de cumplir sus justas demandas. Esto se lleva a cabo por medio de un nuevo nacimiento, por el Espíritu del que el Señor le habló a Nicodemo. Recuerdan aquel encuentro de Nicodemo con Jesús. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Además, hermanos, cada creyente disfrutará de un conocimiento íntimo de Dios en su experiencia personal. No será algo que tendremos que conseguir por medio de rigurosas disciplinas, prácticas o rituales, como lo vemos hoy en día con mucha frecuencia en esta época del año. Visitas a imágenes, flagelos, esfuerzos. En el nuevo pacto, el Señor nos da un regalo a todos los creyentes. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de todo aquel que confía en Cristo. Luego sigue y dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otra de las maravillas del nuevo pacto, queridos hermanos, es el perdón de todos los pecados. El nacido de nuevo ahora quiere hacer la voluntad de Dios porque su ley está en su mente. Pero si fracasa o si cae, Dios no le desecha, sino que le garantiza el perdón de todos sus pecados. Por supuesto, el verdadero nacido de nuevo no interpreta esto como una oportunidad para hacer lo que se le venga en gana, sino todo lo contrario.
le entristece enormemente ofender a Dios. Este tema es interesante porque los que hemos nacido de nuevo, cuando le fallamos al Señor, cuando ofendemos al Señor, nos hemos de sentir tristes, nos hemos de sentir mal, nos hemos de sentir sucios. Y es necesario ir delante de Dios y pedir perdón. Ahora, si usted no siente nada, si usted siente que incluso no está pecando y no siente nada, no percibe nada, pues había que revisar, había que hacer una revisión de si hemos nacido de nuevo o no. ¿Qué tipo de Mesías esperaban los judíos? Y algunos lo esperan. Una vez que Juan presentó al Señor Jesucristo como el escogido de Dios, las multitudes demostraron que no tenían ningún interés en cuestiones de renovación espiritual o en el perdón de pecados, sino que lo único que les preocupaba era la independencia política de los odiados romanos y un Mesías que les proveyera abundantemente para todas sus necesidades. Y esto, pues, todavía lo vivimos. Queremos líderes políticos que nos resuelvan el problema, que nos den, ¿verdad? Y ahí viene la promesa en las campañas políticas, ¿verdad? Y ahí vienen incluso otros temas como la prosperidad, como la sanidad, ¿verdad? La iglesia misma, algún sector de la iglesia se ha encargado de ofertar salvación y milagros. Y no dudamos que eso pueda suceder. Pero no se trata de eso. No podemos hacer negocio de eso. Por eso cuando vieron el poder que Jesús manifestaba en todos sus milagros, le seguían por miles buscando ser beneficiados por él. Ustedes recordarán cuando él dio de comer panes y peces a la multitud. Más de 5,000 personas, dice. E inmediatamente quisieron hacerle rey, porque venía con iniciativas nuevas. Y venía dando. Y eso le gusta a la gente. Pero entonces Jesús, dejándolos, se fue, dice. Juan capítulo 6, versículo 15. Y aunque al día siguiente volvieron a buscarle, él insistió en que no era el tipo de rey que ellos esperaban. Y ante su retirada, se produce un desenlace. Y ahí muchos se echaron atrás. Juan capítulo 6, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es probable, hermanos, es probable que eso se da, de que cuando ya nuestras expectativas no son cubiertas, nos echamos atrás. El pueblo de Israel había tenido en el pasado algunos reyes buenos, como a David, que era un rey conforme al corazón de Dios. Pero eso no había logrado cambiar a la nación. Tampoco Moisés, quien hizo numerosos milagros de parte de Dios y que fue utilizado por él para liberar a Israel de su esclavitud en Egipto. Tampoco él había podido garantizar la fidelidad del pueblo para con Dios. Incluso, aunque les dio la ley, ellos fueron incapaces de cumplir.
Todo esto confirmaba que era necesario cambiar el corazón del hombre por medio de un nuevo nacimiento. Y es que ahí es donde está el cambio. Si hay una renovación, si hay una transformación en el interior del hombre, lo externo va a cambiar definitivamente. Por eso Jesús, en ese encuentro que tiene con Nicodemo, le explica como a un niño detalladamente, y se lo estaba explicando a alguien que conocía la ley. Y uno dirá, Nicodemo o se estaba haciendo o no sabía. Vaya usted a saber. La pregunta es, ¿formamos parte de este reino? ¿Somos parte de ese reino? ¿Hemos sido renovados? ¿Estamos siendo transformados? Yo le invito a que podamos hacer una revisión individual, personal, pero también a que en este tiempo no perdamos la oportunidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque el Rey está entre nosotros. Que el Señor le bendiga y que tenga una bendecida semana.